El amanecer siempre encontraba a Ricardo Herrera en el mismo lugar, detrás del escritorio que dominaba el último piso de la torre que llevaba su apellido en letras de acero. A las 7:30, su traje gris oscuro parecía absorber la luz que se filtraba entre los ventanales, y el reflejo de la ciudad bajo sus pies le recordaba a quien mandaba allí. Todo en él estaba calculado, el reloj alineado con el borde del puño, el nudo de la corbata exacto, el gesto impasible de quien no tiene tiempo para dudas. Era un hombre que creía que el control lo era todo, y que cada minuto perdido era una amenaza para el imperio que había construido con precisión quirúrgica. Su asistente entró sin hacer ruido, dejando un par de carpetas nuevas sobre la esquina del escritorio. Ricardo ni siquiera levantó la vista, estaba concentrado en los números de una fusión millonaria, subrayando cifras con una pluma que costaba más que el sueldo mensual de varios empleados. La oficina olía a cuero nuevo y café caro. Era un templo de silencio y eficiencia. Hasta que la voz temblorosa del asistente lo sacó de su concentración. Señor, perdón por interrumpirlo, pero hay un problema con el personal de limpieza. Ricardo levantó una ceja, molesto por la interrupción. No soportaba que su rutina se alterara, y menos por algo que consideraba insignificante. ¿Qué problema? La señora Martínez, la encargada de la limpieza de este piso, no vino ayer, ni hoy. No avisó, no contestó llamadas. Ricardo dejó la pluma sobre la mesa con un leve golpe. Era el tipo de hombre que no toleraba las ausencias, porque para él la disciplina era la base de todo. No conocía a esa mujer. No sabía ni cómo lucía. Pero el simple hecho de que faltara sin explicación le resultaba una falta de respeto hacia el sistema perfecto que él había diseñado. Llama a recursos humanos y terminen su contrato, dijo al principio, sin pensarlo. Pero el asistente no se movió. Parecía esperar algo más. Señor, ella lleva trabajando aquí más de 8 años. Nunca había faltado antes. Ese detalle lo detuvo por un instante. 8 años. Ricardo se recostó en su silla, cruzando las manos. 8 años de venir antes del amanecer, limpiar los pasillos que nadie miraba y desaparecer antes de que él llegara. La mayoría de las personas como ella eran invisibles para él, parte del engranaje silencioso que mantenía su mundo en marcha. Pero algo en la manera en que el asistente lo dijo le hizo sentir una punzada de curiosidad. Tal vez irritación disfrazada. Dijo finalmente, dame su número, yo la llamo. El asistente dudó. No era común que el jefe se involucrara en cosas así. Pero obedeció, dejando un pequeño papel con números escritos a mano. Ricardo lo tomó, mirándolo con la misma atención que ponía en un contrato. Era un gesto simple, casi insignificante, pero sintió que con ese papel en la mano estaba abriendo una puerta que no planeaba cruzar. Marcó el número. Mientras escuchaba los tonos de llamada, ya había preparado su voz. Esa voz firme, fría, la que usaba cuando debía corregir a alguien. Pero lo que escuchó al otro lado no fue la voz cansada de una mujer adulta. Fue una voz pequeña. Suave. Hola. Una palabra apenas, pronunciada con timidez. Ricardo frunció el ceño, creyendo haberse equivocado de número. ¿Está la señora Martínez?, preguntó, su tono bajó sin querer. Hubo un silencio, y luego la misma vocecita respondió, mami no puede hablar, está muy enferma. Por un momento, Ricardo no supo qué decir. No era una situación que tuviera en su repertorio. Podía enfrentar accionistas, negociaciones, crisis económicas. Pero no una niña. Su mente, acostumbrada a analizar todo en segundos, quedó en blanco. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. Sofía, dijo ella. Tengo 6 años. Luego, como si temiera haber dicho algo malo, añadió rápidamente, mami dice que tiene que ir a trabajar, pero no puede levantarse. Yo puedo ir si quiere. Puedo limpiar. La última frase lo golpeó como un puñetazo invisible. Puedo limpiar. Dicha con una inocencia que se le clavó en el pecho. Se imaginó a esa niña pequeña, tratando de ser útil, creyendo que la responsabilidad de su madre podía ser suya.
Durante un largo instante, Ricardo no habló. Ni siquiera respiró hondo. Solo sostuvo el teléfono, escuchando esa vocecita que no pedía lástima, sino permiso. No, Sofía, dijo por fin, en un tono que nunca había usado antes, más bajo, casi tierno. No tienes que hacer eso. Tu mamá no tiene que preocuparse por el trabajo ahora. Está bien, de acuerdo. Hubo un silencio breve. Pero. Necesitamos dinero, respondió ella, tan simple, tan real, que él sintió una presión en el pecho. 4 palabras. Necesitamos dinero. Nunca había escuchado nada tan devastador. En su oficina reluciente, rodeado de lujo, Ricardo se quedó quieto. Algo en su interior se rompió, como una grieta en el mármol perfecto de su vida. Lo que siempre había visto como problemas de personal de pronto tenía una voz. Una historia. Un rostro que no conocía, pero que ahora no podía ignorar. Dile a tu mamá que no se preocupe, dijo al fin. Yo me encargo. La niña no respondió de inmediato. Solo se escuchó su respiración leve, luego un gracias casi imperceptible antes de que la línea se cortara. Ricardo permaneció inmóvil con el teléfono en la mano, mirando el reflejo de la ciudad en los ventanales. Todo seguía igual afuera, los autos, las luces, el movimiento del mundo que él controlaba. Pero dentro de él, algo se había desordenado por completo. Dejó el auricular con cuidado, como si temiera romper el silencio recién nacido. Durante varios minutos no se movió. No podía concentrarse en los papeles frente a él. Las cifras parecían irrelevantes. Solo podía pensar en esa voz. Una niña de 6 años pidiendo permiso para limpiar. Cuando su asistente asomó la cabeza para preguntar si debía cerrar el contrato, Ricardo respondió sin pensarlo, no. Cancela todo lo que tengo hoy. Su tono no admitía discusión. Se levantó, tomó su abrigo, y salió. Mientras el ascensor descendía, el reflejo en las puertas metálicas le devolvía la imagen de un hombre que, por primera vez, no sabía quién era exactamente. El auto lo esperaba, pero decidió manejar él mismo. No quería choferes, ni testigos. Solo necesitaba entender. Mientras cruzaba las calles que lo separaban de lujo hacia los barrios más viejos de la ciudad, el orden impecable de su mundo se desmoronaba en silencio. Frente al edificio donde vivía la señora Martínez, el aire olía a humedad y a polvo. El lugar era pequeño, con paredes descascaradas y balcones con ropa colgada. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo dudó antes de abrir una puerta. Subió las escaleras, cada paso sonando distinto, ajeno, hasta que encontró el número. Golpeó con suavidad. Pasaron unos segundos antes de que escuchara el sonido leve de pies pequeños. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para ver un rostro diminuto, unos ojos grandes que lo miraban con curiosidad y desconfianza. Era Sofía. Tenía el cabello recogido con una cinta vieja y las mejillas manchadas de polvo. ¿Eres el señor del trabajo de mi mami?, preguntó. Ricardo asintió. Sí. Ella abrió un poco más la puerta, y él la siguió con la mirada hasta el interior. El departamento era modesto, pero ordenado. Sobre una cama estrecha, una mujer pálida intentaba incorporarse. Sus ojos se abrieron lentamente al reconocerlo, y un hilo de voz apenas audible salió de sus labios: Señor Herrera, perdóneme. No quería causar problemas. Ricardo no respondió de inmediato. Se acercó despacio, mirándola con una mezcla de respeto y culpa. Esa mujer, que había pasado años limpiando lo que él nunca miró, se disculpaba por estar enferma. No hay nada que disculpar, dijo al fin. Y fue sincero. No lo decía un empresario. Lo decía un hombre que, por primera vez, veía más allá de su propio reflejo. La niña se quedó cerca, observando cada gesto, cada palabra. Ricardo no sabía qué hacer con las manos, así que las dejó caer a los costados. Solo vine a ver cómo estaban, murmuró. La mujer asintió, los ojos húmedos. No tenemos a nadie más, confesó con dificultad. Mi familia vive lejos, y Sofía ha estado cuidándome. Ricardo miró a la niña,
tan pequeña y tan firme, y algo dentro de él se quebró un poco más. En ese momento entendió que no era solo una visita, ni una cuestión laboral. Era algo más profundo, algo que lo estaba cambiando sin permiso. Se sentó en una silla junto a la cama, sin importarle arrugar su traje perfecto. No se preocupe por el trabajo, dijo. Voy a ocuparme de todo. Usted descanse. No le faltará nada. Ella lo miró como si no entendiera. Como si las palabras fueran demasiado grandes para creerlas. No quiero que me regale nada, murmuró. Él negó con la cabeza. No es un regalo, respondió con calma. Es lo correcto. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo. Era humano. Por primera vez, Ricardo sintió que estaba donde debía estar. No en un rascacielos, ni frente a un contrato. Sino en ese pequeño cuarto, con una mujer enferma y una niña que, sin saberlo, le había enseñado lo que realmente significaba tener poder. Sofía lo miraba como si no terminara de entender por qué ese hombre tan bien vestido estaba sentado en su casa. Sus ojos, enormes, seguían cada movimiento suyo, cada respiración. Ricardo se dio cuenta de que no sabía qué hacer con tanta atención encima. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara sin miedo, sin cálculo. Solo con curiosidad. La mujer, apoyada contra la pared, trató de incorporarse otra vez, pero él levantó una mano, apenas un gesto, y ella se detuvo. Por favor, no se esfuerce, ¿ha visto a un médico? Ella sonrió con cierta vergüenza. No, señor. No he podido, no tengo seguro, y no quería faltar al trabajo. Ricardo asintió sin decir nada, aunque por dentro la frase lo atravesó como una aguja. No tener seguro. En su empresa, él firmaba documentos todos los meses que hablaban de cobertura, beneficios, asistencia médica garantizada. Palabras grandes, vacías. Pero ahí, frente a esa mujer, esas palabras eran humo. Voy a mandar un médico esta misma tarde, dijo, y su tono fue tan firme que no dejaba lugar a réplica. La mujer quiso protestar, pero él la interrumpió con una calma que no había tenido nunca. No es un favor. Usted ha trabajado aquí 8 años. Nadie debería enfermarse con miedo. Sofía lo seguía mirando, sin moverse, y él no sabía si era porque estaba impresionada o porque esperaba otra orden. ¿Tienes hambre?, le preguntó a la niña, de repente. Ella parpadeó, sorprendida, y después asintió despacio. Hay pan, pero está duro, dijo con total inocencia. Ricardo se levantó sin pensarlo. Voy a traer algo para comer. Regreso enseguida. Cuando salió del edificio, el aire le pareció más denso, como si llevara encima un peso que no podía nombrar. Caminó sin rumbo unos metros, hasta que encontró una panadería de barrio. El olor a pan recién hecho lo detuvo en seco. Hacía años que no sentía algo tan simple. Compró pan, leche, frutas. Pagó sin mirar el cambio. En el camino de regreso, sintió una extraña ansiedad, algo parecido a la prisa, pero no de negocios. Era más humana. Cuando volvió, Sofía abrió la puerta antes de que tocara. Al verlo con las bolsas, sonrió, y esa sonrisa fue tan luminosa que él tuvo que apartar la vista por un segundo. Dejó las cosas sobre la mesa, y mientras ella se sentaba a comer, sintió una calma desconocida. La mujer lo observaba en silencio, todavía incrédula. No entiendo por qué hace esto, murmuró. Ricardo se apoyó en la pared, los brazos cruzados, mirando a la niña masticar un pedazo de pan con una seriedad casi adulta. Porque puedo, dijo simplemente. Pero en realidad, ni él sabía exactamente por qué. Tal vez era culpa. Tal vez era redención. Tal vez solo necesitaba hacer algo que no tuviera precio. Su empresa me ayudó mucho, dijo la mujer después de un rato. Cuando mi esposo murió, me dieron unos días. Yo siempre quise agradecerle, pero usted no recibe a la gente como yo. Ricardo bajó la cabeza. No había nada que responder. Era verdad. No recibía a nadie que no hablara su mismo idioma de negocios, de ganancias, de eficiencia. No sabía qué decir,
así que solo se quedó allí, escuchando los sonidos pequeños de la niña comiendo. El silencio se hizo largo, pero no incómodo. Era un silencio que pesaba distinto, lleno de cosas que no hacía falta decir. Hasta que Sofía lo rompió con su voz suave: ¿puedo decirle algo, señor? Él asintió. Gracias por venir. Ricardo se quedó mirándola, sin saber cómo reaccionar. No recordaba la última vez que alguien le había dado las gracias sin interés, sin obligación. Sintió un nudo en la garganta que lo tomó por sorpresa. De nada, Sofía, respondió, con un hilo de voz. Cuando salió del departamento, el cielo ya estaba nublado. La ciudad seguía corriendo igual, indiferente, pero él caminaba distinto. Más despacio. Sentía que algo se había movido dentro de él, algo que no iba a volver a su sitio. En el auto, mientras el tráfico lo envolvía, miró su reflejo en el espejo retrovisor. Por primera vez, el hombre que veía no parecía invencible. Al día siguiente, llegó a la oficina más temprano que nunca. No para revisar balances ni firmar acuerdos, sino para pedir algo al Departamento de Recursos Humanos, una revisión completa de las condiciones del personal de limpieza, choferes y todos los empleados invisibles. Su asistente lo miró sin entender. ¿Desde cuándo se interesa por eso, señor? Ricardo no respondió. Solo dijo: desde ayer. Y mientras volvía a su escritorio, con la ciudad despertando bajo sus pies, pensó en una niña que había querido limpiar para salvar a su madre, y en cómo, sin saberlo, había limpiado algo dentro de él.